Es la noticia de la jornada y no viene desde nuestro país, ¿no? El día de ayer Israel realizó una serie de ataques que continuó durante varias horas hacia las instalaciones nucleares de Irán, su mayor rival probablemente en Medio Oriente en materia geopolítica, tensiones que se vienen arrastrando durante décadas entre ambas naciones y pueblos por una serie de razones. Pero el día de ayer el ataque, a diferencia de lo que había ocurrido el año pasado también, que había sido bastante más acotado, fue de una magnitud que muchos interpretaron, incluyendo en el propio Teherán, como una declaración abierta de guerra entre dos países que el hecho que estén en un conflicto directo, no indirecto como han estado durante mucho tiempo, tiene consecuencias no solo para el Medio Oriente, sino que para el mundo entero. Queremos analizar la situación de lo que está ocurriendo, mientras, ojo, Irán sigue respondiendo a Israel y lo ha hecho durante todo el día, con Gonzalo Montaner, periodista y doctor en estudios internacionales. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Matías, por la invitación. Nosotros mucha gente, con Radio Infinita, digamos, con Radio Infinita. Gracias por la invitación. No son tan buenas tardes tampoco. No son tan buenas tardes. No. Hoy día también cuando comentábamos la noticia un ratito decíamos como, bueno, qué viernes, ¿no? Para relajarse quizás. Primero te quería preguntar a propósito del hecho que termina iniciando todo esto, que es el ataque a Israel durante el día de ayer. ¿Tú habías visto algo así? A ver, en la relación estricta entre Irán e Israel, este es el punto más álgido, o más el punto de inflexión en cuanto a una relación bastante tensa entre Israel e Irán, donde claramente hay una situación de un estado de guerra permanente con distintas fases, pero claramente esta es la fase más compleja y delicada que se ha vivido en el último tiempo en Medio Oriente. De esto no solamente eso, te puedo decir que quizás estamos en el peor momento en cuanto a seguridad en relación a lo que puede ser Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por el factor nuclear. Ahora, estaba leyendo algunos medios internacionales a propósito del ataque de Israel el día de ayer. Algunos decían que todavía es incierto saber cuál es el resultado en el sentido de echar para atrás el avance que puede haber tenido Irán en materia de programa nuclear. Pero por lo menos teóricamente pareciera ser eso lo que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha puesto sobre la mesa como la razón para atacar ahora. Pero uno no deja llamarle la atención que teniendo abierto el flanco en Gaza, el flanco con Hezbollah, la pérdida de apoyo internacional en muchos sentidos, encuentren este momento para escalar la guerra con Irán. A ver, lo que pasa es que este conflicto tiene distintas dimensiones y desde el punto de vista militar, claramente el programa nuclear tenía una deadline, o en el fondo había una línea roja que no había que pasar. Y Irán estaba en su trabajo por conseguir armas de destrucción masiva, en este caso armas de tipo nuclear, y en el último tiempo, a través de distintos informes, principalmente de la Organización Internacional de Energía Nuclear, la OIEA, que es un organismo propio de las Naciones Unidas, tiene que ver con el análisis y el estudio de lo que tiene que ver cómo avanzan los proyectos nucleares. No necesariamente todos tienen uso militar, pero en el caso de Irán siempre la atención ha estado en cómo Irán produce o no produce ojivas de carácter nuclear. Ese es el gran problema. Entonces, en el último tiempo, todos, la comunidad internacional, los países, estaban claros que había un límite tolerable para Israel, que tenía que ver con su supervivencia. Primero porque había una dialéctica clara de los tiempos del primer un presidente muy destacado iraní, que era Mahmoud Ahmadinejad, que planteaba que había que borrar Israel de la faz de la tierra. ¿Cómo yo lo borro a un país como mediante armas nucleares? Entonces, claramente, no solamente la dialéctica, sino que los hechos concretos, la militarización del proyecto nuclear era clave. Y en la última semana lo que pasó fue que las informaciones que se habían recibido que Irán había logrado una pureza en el uranio cerca de un 60%. Para conseguir un armamento de tipo nuclear tienes que llegar sobre el 90%. Y que finalmente en la OIEA, en esta organización que en el fondo fiscaliza o supervigila lo que son los temas nucleares, ya la Junta de Gobernadores dijo, ok, nosotros llegamos hasta acá, Irán no está cumpliendo con las posibilidades de inspección, en este caso para ver las instalaciones si efectivamente se están tratando temas nucleares, si se estaban haciendo con uso militar, y eso fue la alerta, y ese fue el deadline que finalmente Israel decide atacar. Es decir, las señales estaban claras, es decir, no es una sorpresa este ataque. Irán había sido sumamente claro en señalar que iba a continuar con el proceso de escalada en su programa nuclear, y Israel había sido muy claro en términos de decir que no iba a aceptar el avance del programa nuclear porque tenía que ver con su supervivencia. Entonces, en este conflicto, que es mucho más amplio, que es multilateral, que implica una serie de
países, que ahí lo podemos entrar a explicar, pero en el caso específico Irán tenía claro esto, que en el fondo no podía pasar esa línea, que en el fondo significaba una amenaza directa para la supervivencia de Israel. Estoy hablando netamente del conflicto Irán. Gaza es otro tema, Siria es otro tema y el Líbano es otro tema. Antes de entrar a la cantidad de actores que hay dentro de este conflicto, Gonzalo, te quería preguntar por también la seguridad a la cual, o la inseguridad a la cual se exponía Israel al realizar este ataque, porque uno se entiende, Israel rápidamente cuando hace este ataque anuncia que pone todo el país en estado de alerta. Uno subentiende que si Israel realizó un ataque de esta magnitud es porque estaban bastante seguros de que podían aguantar la represalia. ¿Qué tan real es eso? O sea, Israel, desde su nacimiento como Estado en la década después de la Segunda Guerra Mundial, la década del 40, se ha preparado un poco para sobrevivir a todas las amenazas que tenía. Y claramente, en el último tiempo, uno conoce lo que, en este caso, la cúpula de hierro, que es un domo que protege a Israel de ataques de misiles. Claramente cuando un país genera una estrategia de corte militar, prevé todos los escenarios y claramente la respuesta iraní la tenía prevista, y esto, digamos, y la posibilidad de que hayan víctimas de lado y lado está contemplado. O sea, eso es así, pero es tal de relevancia, de urgencia y de emergencia lo que ocurre con el tema nuclear, es que Israel hace esta operación con el fin de poder desestabilizar el programa nuclear. De hecho, en términos militares, no estoy hablando de la dimensión de relaciones internacionales y lo que tiene que ver con el derecho internacional. Esto es una operación absolutamente exitosa. O sea, haber eliminado la cúpula militar. Estamos hablando, por ejemplo, de Hossein Salamani, que es el líder de la Guardia Revolucionaria. Estamos hablando de Qasem Soleimani, que es, en este caso, era el héroe que también había sido eliminado y asesinado un par de años atrás, que era un héroe de la Guardia Revolucionaria, y tú sumas al jefe de Estado Mayor, sumas a los líderes, a científicos, tú ves que eliminas tanto la cúpula militar, que es la toma de decisiones, como también el tema científico. Entonces, esto es una operación absolutamente exitosa y Israel va a asumir los costos, y esos costos es parte de la respuesta que tiene que tiene que hacer Irán, y que ya incluso ya tiene nombre. Entonces, por un lado tiene Operación León Naciente, y la respuesta se llama Promesa Verdadera 3. Entonces, también estos nombres muy bíblicos, muy rimbombantes, que en el fondo también dan señales de más o menos de lo que, no solamente la dialéctica, sino también del contenido que hay detrás de estos conflictos. Y ahí quiero entonces profundizar, Gonzalo. Estamos conversando con Gonzalo Montaner, periodista y doctor en estudios internacionales. ¿Se puede reducir esto netamente a un origen religioso, el conflicto? Es bien interesante porque muchas veces uno analiza este conflicto, y es de Medio Oriente particularmente, como si fuera un conflicto netamente político. Y yo siempre lo he planteado así. En Medio Oriente los conflictos, primero, sobre todo después post-11S, después de la caída de la cortina de hierro, los conflictos en Medio Oriente se transformaron en conflictos primero religiosos y políticos. Y ese es el problema en el análisis, que esas dimensiones no son tomadas en cuenta de la misma importancia. Es decir, ¿por qué? Porque cuando hablamos de Irán, nosotros estamos hablando de una teocracia, de un gobierno donde en este caso el presidente, Masoud Pezeshkian, es el presidente, pero quien es el jefe de Estado es Ali Khamenei, que es un clérigo. Entonces estamos hablando que finalmente es una teocracia. Es decir, en este caso tenemos un gobierno que es de corte religioso. Y en el caso de Israel, si uno ve los aliados de Netanyahu, el presidente Netanyahu principalmente se ha aliado con grupos judíos radicales de ultraderecha que tienen una concepción incluso bíblica bastante catastrofista, de generar poco menos que el apocalipsis. Entonces hay un enfrentamiento no solamente de corte político, sino que también religioso. Y si tú me apuras un poco, eso es lo que más me preocupa, es el cambio que yo veo de este enfrentamiento entre dos estados, que es Irán por un lado, que es un país persa, con otras lógicas, que no es un país árabe, y en este caso con Israel, con un gobierno claramente de derecha. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando se habla de Gaza se dice, no, es que Netanyahu, no es solamente Netanyahu, son los partidos políticos que apoyan a Netanyahu, son los distintos actores de interés dentro de Israel que apoyan a Netanyahu. Entonces también hay que hacerse responsable un poco en la lógica interna de lo que está haciendo Israel. Y también así hay una fuerte oposición que tiene Netanyahu, que están incluso en contra de la guerra de Gaza, e incluso están darle por una salida política en este caso Palestina. Pero es tan complejo, son tantas capas que existen dentro de la problemática de Medio Oriente, que lo que estamos hablando estrictamente ahora, que es Israel,
Irán tienes que entenderlo desde el punto de vista político, pero principalmente también hacer una lectura religiosa de lo que estamos enfrentando. Es sumamente importante. Ahí está lo problemático porque el extremismo religioso no admite el uso de la razón, entonces no es como que se pueda negociar. Lo que pasa es que tú estás dando, esa es la clave, tú estás dando, digamos, es el centro, porque cuando uno analiza las cúpulas políticas, uno puede decir, en el caso de Irán es una democracia, o sea, sus autoridades son elegidas democráticamente, pero existe un corte que se llama el Tribunal de Discernimiento, que es como una especie del Tribunal Constitucional acá en Chile, que establece si una persona es apta o no, del punto de vista religioso, para ser candidato dentro de lo que puede ser la República Islámica de Irán. Entonces ya tienes un corte del punto de vista de la idoneidad del punto de vista religioso. O sea, ya eso te da cuenta un poco que se acerca mucho más a un gobierno de características autoritarias que una democracia. Muchos gobiernos se declaran democráticos y son finalmente autoritarios. Entonces, en esa lógica de Irán, uno ve que, claro, que hay situaciones de cortes dentro del mismo gobierno que pertenecen claramente a líneas de radicalismo religioso, como también miembros del gabinete de Netanyahu o de partidos o dentro de los partidos que están mucho más cercanos a radicalismos religiosos de corte judío. Entonces, cuando se enfrentan, de hecho siempre me gusta citar a un autor que se llama Tariq Ali, que más que el choque de civilizaciones que planteaba Huntington, en este caso estamos hablando de los choques de fundamentalismo. Y te hago una bajada. Fundamentalismo es un concepto desde el punto de vista occidental para poder entender la lógica de Asia Central a través de los persas y para entender la lógica en este caso, de Israel. Estamos conversando con Gonzalo Montaner, periodista y doctor en estudios internacionales. Hablemos un poquito también de los otros actores dentro del conflicto, Gonzalo, porque independiente que este enfrentamiento entre Israel e Irán está siendo ahora súper directo, bueno, el enfrentamiento también se vive de manera indirecta hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho Israel viene acusando a Irán de ser la mente maestra detrás de, por ejemplo, los ataques del 7 de octubre del año 2023. Exacto. Y es porque los grupos extremistas que operan en Medio Oriente en muchos casos son financiados por Teherán. Es que es así. Lo que pasa es que muchas veces la discusión pasa por la conceptualización de en este caso, de los elementos que están sobre la mesa. Es decir, en este caso, los ataques que tú estás mencionando de Hamas son ataques terroristas. En ese corte, Hamas pasa de ser un grupo de resistencia, pasa a convertirse en un grupo terrorista más cercano y más parecido a lo que es Al-Qaeda o lo que puede ser Estado Islámico. Son hechos independientes. Eso yo no le coloco un calificativo ni una carga. No. Como al revés, en el caso de Israel, cuando ataca, en este caso, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, eso tiene que ver con terrorismo de Estado. O sea, eso no es una definición o es un mínimo común conceptual que ya tenemos que estar de acuerdo para poder entender la profundidad y sacarle la emocionalidad y decir, ok, estamos dentro de un contexto de derecho internacional. Estamos dentro de los límites que puede ser una guerra, y en Gaza claramente no. Es el mejor ejemplo. El fin de semana leía a la jefa de la Cruz Roja que decía que Gaza era el infierno en la tierra. O sea, estamos hablando de situaciones que ni siquiera los periodistas podemos cubrir. Entonces, cuando uno ve el tema de Gaza, es una problemática dentro de todo gravísima, y cuando ves lo de Irán, también es un tema. Pero no puedes tener el mismo prisma, porque eso es diferente respecto a lo que puede ser la lucha entre estados y en este caso la lucha contra un grupo, pero no solamente contra un grupo, porque claramente en el caso de Hamas es un grupo no estatal, porque además, un agente no estatal, porque además tienes que ver también lo que pasa en Cisjordania. Ahora, estamos hablando en este caso de Gaza, estamos hablando de Irán, pero también está Yemen, con los hutíes, que son los aliados específicos, que son de corte de minoría chiita, que son aliados por naturaleza, religiosa militarmente. También tienes a Hezbollah en el Líbano, que son aliados religiosos y militares también. Y también tienes a Siria, que era un aliado clave para Irán, y sobre todo con el contexto hacia lo que es el Mediterráneo y todo lo que tiene que ver con la influencia en Medio Oriente. Y en este caso Irán sí, efectivamente tenía una alianza militar, religiosa e incluso podría ser operativa con Hamas. Eso es real y la evidencia está sobre la mesa. Y aparte que tampoco lo escondían mucho. No. Entonces, por eso te digo que entender los distintos escenarios de los que está involucrado Israel, hay algunos que podrían ser más legítimos o más válidos que otros. Eso es discutible. Pero claramente lo de Gaza es una situación, y lo que puede ocurrir en este caso en el Líbano, o lo que ocurre en Siria, o lo que ocurre en Yemen, lo que ocurre en Irán, es distinto. Ahora, en ese sentido, ¿qué posición sería
sabia que navegue Chile en este caso? Porque Chile ha sido muy categórico en condenar y separar las cosas, de apuntar que lo que está pasando en Gaza, como bien dices tú, terrorismo de Estado, ¿no? Que se están derechamente violando los derechos humanos, el derecho internacional. Pero como esto es distinto, ¿cómo se hace para que no se mezcle? Lo que pasa es que es complejo porque Irán, con la misma retórica que tiene, o sea, es cosa hacer un análisis curso y tomar las declaraciones de Mahmoud Ahmadinejad, que fue un presidente muy activo, muy potente, que dice hay que borrar Israel de la faz de la tierra. Esa es tu declaración. Entonces, el espacio para la diplomacia, para el actuar de lo que puede ser una instancia de un corte de vinculación es muy complejo. Entonces, en ese caso, Israel claramente ve su existencia absolutamente amenazada. Entonces, uno podría plantear si existe la legitimidad, porque finalmente, en este caso, uno ve que si bien hay un estado cercano a una guerra no declarada, los ataques han sido, digamos, focalizados. Es decir, son a instalaciones nucleares, a personal militar clave y en este caso a científicos que son parte de la cúpula. Entonces, claro, esto está en desarrollo. Yo creo que hay una discusión porque claramente nosotros tenemos que entender todo lo que ocurre y podríamos estar esta gran bolsa de complejidades al conflicto de Ucrania, lo que está ocurriendo en África, en distintos países, a la situación de Afganistán, a la situación incluso de la emergencia de los gobiernos autoritarios en distintas partes del mundo, que en el fondo te plantean un desorden mundial. Esto es mucho más complejo, esto es parte no del orden mundial, del desorden mundial que estamos viendo a nivel del sistema internacional, donde además las instancias válidas para poder encontrar un tipo de acercamiento, en este caso como el Consejo de Seguridad o espacios multilaterales, claramente están disminuidos. Gonzalo Montaner, periodista y doctor en estudios internacionales, tratando de ayudarnos a entender un poquito lo que ha pasado las últimas 24 horas y que más va a seguir pasando. Estamos hablando de una noticia en desarrollo, entonces vamos a tener la oportunidad de volver a conversar probablemente más pronto que después, Gonzalo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación y quedarnos ahí, ver esto está en desarrollo y que mirando las distintas variables y hacer los análisis respectivos para poder entender, porque esto es bastante complejo. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Muy amable. Son las 6 de la tarde con 23 minutos.